Ok, bien, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a empezar esta retroalimentación con dos temas, principio de especialidad y principio de legitimación. Primero, en levantar la mano ha sido el señor Ríos. Edwin, por favor, tu comentario o pregunta. Doctor, buenas tardes. Sí, al momento de ver el video, ¿se escucha? Sí, se En escucha. primer lugar. Ya. Al momento de ver el video se mencionó que la legitimidad pues radica en lo que informa en lo que informa que el registro es exacto, ¿no? Y que esa exactitud solo se puede modificar mediante una demanda judicial y una rectificación en mérito a una documentación que tendría que presentar el usuario. Mi pregunta va más por el sentido que si se podría precisar más sobre un supuesto de rectificación, un ejemplo concreto, ¿no? Al respecto. Un ejemplo concreto es cuando, por ejemplo, hay situaciones en donde se consigna un nombre de una persona, sobre todo las mujeres, cuando optan por llevar el apellido del marido agregado al suyo. Entonces, eh, ahí se puede, o sea, ahí hay o sea, la mujer actualiza, la mujer tiene este derecho de llevar el apellido del marido agregado al suyo. Entonces, pero al momento de casarse todavía no ha agregado el apellido. Entonces, se casan eh, y luego adquieren una propiedad y ahí ella actualiza su nombre en RENIEC. Entonces ahí hay una discrepancia ya, o sea, hay una inadecuación entre este, la realidad extrarregistral y la realidad registral. Entonces se señala que se puede modificar o sea, este nombre que es inexacto, o sea, porque la mujer ya ha agregado el suyo, el apellido del marido al suyo, entonces lo que se presenta es un documento fehaciente. El documento fehaciente puede ser el DNI en copia legalizada, o en todo caso alguna documentación expedida por RENIEC, una certificación en donde se consigne el nombre exacto de la persona, sobre todo en las mujeres. O, por ejemplo, en el caso de los varones, a veces sucede que tienen dos nombres y de pronto dos nombres y de pronto solamente se hace llamar con un solo nombre, adquieren los títulos, hacen negocios jurídicos con un solo nombre y luego cuando van a RENIEC o cuando el RENIEC les expide un nuevo documento de identidad, aparece su segundo nombre. O en todo caso, bueno, antiguamente era muy informal todo, en el sentido de que todo era manual. Y cuando era manual se podía manipular estas cosas. Y yo recuerdo un caso de un vecino de mis padres, que él se hacía llamar Roger. O sea, todos le conocían por Roger, hasta su esposa, y se casó como Roger. Pero el día que se murió, de pronto, cuando fueron a RENIEC, resulta que él no se llamaba Roger, sino se llamaba Hugo. Y se hacía llamar Roger porque por un error de sus padres, a otro de sus hermanos también lo llamaron Hugo, pero con un segundo nombre, y él solamente se llamaba Hugo. Entonces, por ejemplo, ahí hay una discrepancia. En el acta de matrimonial estaba como Roger, en sus títulos de propiedad estaba como Roger, todo estaba como Roger, su brevet, todo. Incluso un documento que tenía. Pero cuando revisaron la documentación en RENIEC, él no se llamaba Roger, sino Hugo. Entonces, con ese documento fehaciente que le da RENIEC, se puede hacer estas rectificaciones. Entonces, ahí esta presunción de exactitud queda desvirtuada, o sea, se rectifica, ¿ok? O sea, no necesariamente se tiene que ir a un proceso judicial para hacer rectificaciones o para hacer aclaraciones a la exactitud, a esta presunción de exactitud.
sino con un título modificatorio posterior se puede modificar estas, entre comillas, digo, exactitudes o certezas, ¿ok? No sé si por ahí va tu pregunta, Ríos. Sí, doctor. Por ahí va mi pregunta. Muchas gracias. Ok, vamos a continuar entonces con Gómez, Caroline. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí le escuchamos. Sí. Bien, doctor. Yo quisiera hacer un pequeño comentario y a la vez una pregunta Ya. con respecto al tema del principio de especialidad, Ujú. ¿no? La cual pues se mencionó que esto es uno de los principios importantes del sistema registral. Y para ser más preciso, también se le denomina como el principio de la determinación. ¿No? Sin embargo, este principio no está acogido en el Código Civil, pero sí está expresado, ¿no? En el Reglamento General de los Registros Públicos, netamente en el artículo 4 del título preliminar, donde aquí pues abarca, ¿no? Que por cada bien, ya sea mueble o inmueble, o por cada persona, sea jurídica o natural, en este caso se debe aperturar solamente una partida registral. Entonces, es ahí donde llega mi duda. ¿Qué pasaría en caso de que si se detectara la apertura por más de una partida registral, doctor? ¿O qué solución se podría dar en este Eso caso? ya es una pregunta interesante. Justamente estaba visto, van a dar una capacitación. El Reglamento General de los Registros Públicos tiene o sea, el procedimiento estrella es el procedimiento de inscripción, pero hay otros procedimientos de carácter administrativo registral, y ahí encaja lo que estás preguntando. Cuando hay esas anomalías, cuando hay duplicidades, es decir, cuando por error se abren dos o más partidas para un solo predio, o un solo bien, o una persona jurídica, lo que se hace es un trámite para cerrar la partida menos antigua, en la medida que no sean, o sea, hay dos tipos de duplicidades o de anomalías, pueden ser que sean duplicidades compatibles o incompatibles. Si es incompatible, el procedimiento es mucho más engorroso, porque hay que notificar a los involucrados. Por ejemplo, en una partida figura la persona X y en la otra partida la persona Y. Son dos titulares diferentes de un mismo predio. Entonces ahí hay una duplicidad incompatible. Entonces cuando se dan esas duplicidades incompatibles, se tiene que hacer un procedimiento mucho más, les decía, más complejo, porque hay que notificar, hay que hacer publicaciones, hay plazos que hay que seguir. Entonces, cuando sucede esto, usualmente hay oposición. Y el mejor derecho se va a discutir en la vía judicial, usualmente. A veces, probablemente uno de los propietarios, el que no vive ahí, ni se entera o se les pregunta, se le hacen públicos, se le notifica por edictos, entonces no hay oposición y se va a cerrar la partida menos antigua. Eso no significa que ese título nosotros lo anulemos, simplemente no lo damos publicidad, porque la discusión de un mejor derecho se tiene que hacer en la vía correspondiente, en la vía judicial. Ok, ahora cuando la publicidad perdón, cuando la duplicidad, cuando se genera esta anomalía, este error, porque es un error del registro, otorgar o dar dos o más partidas a un solo bien, a una persona jurídica, o en todo caso que puede ser un bien mueble o inmueble. Cuando se dan esas anomalías, se dice que hay duplicidades, y para rectificar las duplicidades hay que seguir este trámite de cierre de partida por duplicidad. Y le explicaba que puede ser compatible e incompatible. Cuando es compatible es mucho más fácil, porque supongamos que el predio tiene dos partidas, y en las dos partidas figura el titular X. O sea, es el mismo dueño, entonces ahí no hay ningún problema, se cierra la partida menos antigua, se deja de publicitar la partida menos antigua. Yo siempre cuento una anécdota, porque eso lo he visto en el registro hace muchos años. Un anciano, una persona de la tercera edad, cuando no se acordaba dónde estaba su título de propiedad, él corría a la municipalidad
para que le dé un duplicado, luego iba corriendo a los registros públicos, y como nosotros no manejábamos catastro, no teníamos una oficina de catastro, no teníamos las herramientas informáticas, todo era manual. Entonces, cada vez que iba esta persona con su título, con su duplicado de título que daba la municipalidad, del registrador le había una partida. Entonces, resulta que una propiedad tenía 5 partidas en el registro. El registro de acá de Iquitos, 5 partidas. Y era el mismo dueño. Entonces, ahí se trata de o sea, ya no es duplicidad, a ver, quintuplicidad de partidas. O sea, 5 partidas duplicadas, y se tiene que cerrar las menos antiguas. La más antigua es la que va a primar. ¿Ok? Eso es lo que se tiene que hacer cuando se dan estas anomalías, cuando se comete un error en abrir una o más partidas para una persona jurídica o natural, o para un bien, mueble o inmueble. ¿Ok, Gómez? Sí, doctor, muchas gracias. Ahí vamos a seguir ahora con Manuel Fuertes. Manuel. Sí, doctor. Muy buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí, claro. Bien, doctor. Sí, con respecto a los videos, me ha quedado una duda, ¿no? Con respecto a la información que también he estado revisando, ¿no? Y con respecto al principio de especialidad, ¿no? O también llamado de determinación, ¿por qué se dice que esto está íntimamente relacionado tanto con el sistema de folio personal como el sistema de folio real? Me ha quedado esa duda y quisiera, por favor, si que pudiera ayudarla, doctor. Claro, o sea, cuando se habla de o sea, tanto el folio real, o sea, como el folio personal hemos visto, si se recuerdan, son sistemas de derecho registral, o sea, sistemas registrales. En el folio real, o sea, cuando se habla del folio real, se dice que por cada bien, puede ser mueble o inmueble, se tiene que haber una sola partida. Y en el caso del folio personal, igual, por cada persona natural, se tiene que haber una sola partida. Esa es la premisa, ¿no? General. Entonces, están vinculadas porque, de alguna manera, eh, este principio de especialidad te está señalando lo que se va a publicitar en el registro. O sea, no solamente tiene relación el principio de especialidad con el folio personal o con el folio real, y como también lo decimos de manera excepcional con el folio contractual, que se da en poderes, eh, este, el principio de especialidad está íntimamente ligado al tema de la publicidad. O sea, la publicidad tiene que ser una publicidad diáfana, una publicidad clara, de tal manera que no quepan, o sea, no deben haber dudas sobre lo que el registro está notificando, está haciendo la publicidad. Entonces, cuando se hablan de estos folios, de alguna manera ya se está ordenando la publicidad. Por eso está vinculado tanto al folio personal como al folio real. O sea, como le digo, o sea, en el tema del folio real, por cada bien, se va a abrir una partida, y lo mismo sucede por regla general en el tema personal. O sea, la especialidad ya te está diciendo lo que se tiene que hacer, cómo se va a ordenar la publicidad. O sea, y esto es en principio, o sea, lo que vendría a ser el macro de un sistema registral. Especialidad, o sea, el registro tiene básicamente 2 funciones. Eso no deben olvidarse nunca ustedes. Y está en el nombre, registros públicos. ¿Qué se hace? Se registra derechos, se registran actos, contratos. ¿Para qué? Para publicitarlos. O sea, por eso se llama registros públicos. Entonces, esta publicidad tiene que ser una publicidad diáfana, clara, una publicidad que no con márgenes de dudas mínimas. Entonces hay que seguir un orden.
Y entonces ya desde el sistema del folio real, el sistema registral del folio real, del folio personal, ya se está haciendo, o sea, se está yendo al fin que tiene el registro de publicitar estos contratos, estos derechos que se están inscribiendo. Y luego ya hay otras reglas, ¿no? Las partidas tienen tienen lo que se llaman los rubros, o sea, para dar la publicidad, por ejemplo, en predios, ahí el rubro A es antecedentes, el rubro B es la descripción del predio, el rubro C es sobre las titularidades, el rubro D es sobre las cargas y gravámenes, el rubro E son sobre los levantamientos, el F es del registro personal, o sea, desde ahí ya, como le digo, la determinación o especialidad está marcando cómo se va a hacer la publicidad de tal manera que esta publicidad que se hace va a producir efectos erga omnes. ¿Ok? No sé si por ahí va tu pregunta, Manuel. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver. Gustavo. Gustavo, ¿está? Buenas noches, buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes, sí le escucho. Doctor, disculpe, sobre el video de legitimación, quisiera saber cómo hacen los registradores para resolver o interpretar los errores de concepto y los errores materiales. Los errores materiales son errores en poner una palabra por otra o poner una cifra por otra. Esos son los errores materiales y que se corrigen fácilmente. En mérito, usualmente, al título archivado, si es un error imputable al registro, o en mérito a un documento, como en la primera pregunta que le decía, en mérito a un documento fehaciente para hacer esta rectificación. En los errores de concepto ya no se trata de un error en considerar una palabra por otra palabra. Lo que sucede en el error de concepto es una mala interpretación muchas veces de los negocios jurídicos. Eso es lo que no se ve usualmente. Pero yo he visto en mis muchos años ya de registrador un caso de un error de concepto en sucesiones, en el registro de sucesiones, en el registro de testamentos, porque se trataba de un testamento en donde el causante tenía, me parece, 7, 8 o 9 hijos. A uno de sus hijos, al hijo mayor, le hizo un anticipo de legítima. Y en el testamento, como ustedes saben, hay dos partes que no necesariamente son obligatorias, pero hay dos partes fundamentales. Una es la institución de herederos, por un lado, y por otro lado está la partición que hace el testador. Entonces, en la institución de herederos, a este hijo, porque el padre, o sea, este padre, después de hacer su testamento, ha seguido trabajando, ha seguido generando riqueza, o sea, adquiriendo bienes. Entonces, pero en vida ya le había dado a su hijo mayor un bien. Entonces, cuando él hace la institución de herederos, les consigna a sus 9 hijos. Pero en la partición, en la partición que hace de los bienes, de acuerdo al testamento que tenía, no le consigna al hijo porque dice, bueno, a mi hijo fulano de tal, a mi hijo mayor, yo en vida ya le he dado, o sea en su testamento está narrando eso, yo le hice un anticipo de legítima del bien ubicado en la calle Arica. ¿Ok?
Entonces el registrador, pero les decía al comienzo de que él siguió trabajando y esos bienes que había hecho la partición fueron incrementándose y él no hizo otro testamento. Entonces, habían otros bienes en donde para el registrador, sobre todo fue un error del registrador y un error también de los abogados que estaban detrás de esto, se pensaba de que a esta persona, a este hijo, no le correspondían esos bienes. O sea, estos bienes que el causante había adquirido después de dictar su testamento. ¿Ok? Y esos bienes estaban registrados. Entonces, lo que hizo, y era un abogado conocido en Iquitos, al que le estaban excluyendo. Entonces, él pidió que se rectifique eso. Entonces, hubo o sea, cuando vino a mis manos el tema, yo lo vi claro, o sea, ahí era un problema de un error de concepto. Y ahí, cuando hay error de concepto, hay que notificar a los involucrados para hacer la rectificación. Porque aparentemente había un conflicto ya entre los hermanos. O sea, los hermanos creían que solamente el padre le estaba dando una propiedad y que las otras propiedades que estaban ahí, prácticamente él no era heredero. Estaban confundiendo el tema de la institución de herederos con la partición, ¿se dan cuenta? Y eso muchos abogados no lo entienden a veces. Y incluso registradores, porque el registrador que hizo esto mal, lo entendió de esa forma. Entonces, una cosa es la institución y él estaba instituido como heredero. Y por tanto, en la partición de estos bienes que no había hecho el causante en vida, le correspondían sus derechos. Porque los hijos tienen iguales derechos. O sea, en el tema sucesorio, o sea. Entonces, ese es un error de concepto, no es un error mecanográfico, que yo me he equivocado en poner una letra por otra letra, un número por otro número. Por ejemplo, en el DNI a veces nos equivocamos. Entonces, ahí hay errores materiales y esos errores se corrigen o en mérito al archivado, cuando es un error imputable al registro, o en mérito a un documento fehaciente donde se hace esta rectificación. Entonces, en el error de concepto hay un error ya de interpretación del negocio jurídico, del acto jurídico que se está inscribiendo. Y como le digo, en los años que tengo de registrador solamente he visto un solo caso. De repente otros registradores han visto otros casos de errores de concepto, pero eso es lo que yo he visto y lo que yo recuerdo. Ok, vamos a seguir. A ver, Traverso. Traverso. Johan. A ver, vamos a seguir con Alisa. Entonces, Alisa, Traverso está... Sí, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. ¿Me escucha? Sí, sí le escucho. Ok. Me gustaría hacer un breve comentario y una pregunta respecto al principio de legitimación. Como claramente se ha mencionado en el video, el principio de legitimación pues establece una presunción de exactitud del registro, ¿no? Que debe ser respetada por todos mientras no se demuestre la inexactitud de la situación que se proclama dentro del registro. Estamos pues ante una presunción juris tantum, cuya consecuencia más importante es la inversión de la carga de la prueba. Sin embargo, aunque la presunción pues admita prueba en contrario, se debe tener en cuenta que los asientos registrales están bajo la salvaguardia de los tribunales y van a producir sus efectos mientras no se declare su inexactitud, ¿no? En los términos previstos por la ley. Por esa razón es que entiendo que la presunción solo puede ser destruida cuando el impugnante pruebe la inexactitud del asiento
o en todo caso ejercite una acción ante los tribunales con el fin de modificar su contenido, ¿no? Siendo así, yo quisiera saber cuáles serían entonces las consecuencias si el impugnante solo prueba la inexactitud del asiento, mas no ejercita una acción de rectificación ante los tribunales. ¿Estaríamos hablando ahí de una destrucción de la presunción? A ver, a ver, no sé si puedes repetir porque no te entendí esta última parte, porque estás hablando del asiento. Claro, doctor. El asiento de inscripción debe ser el reflejo del título archivado, o sea, de los títulos que se presentan. ¿Ok? Entonces, lo que no entiendo es bien tu pregunta en ese sentido. O sea, no sé si podrías repetirlo. De repente, yo no se estoy entendiendo. Claro. ¿Cuáles serían las consecuencias si el impugnante, pues, en este caso, no ejercita una acción de rectificación? Bueno, si no se rectifica el asiento, va a seguir produciendo los efectos, o sea, con un error. O sea, porque la legitimación implica un tema de seguridad estática. O sea, los títulos tienen la salvaguardia, como has dicho, de los tribunales. Y por tanto, los títulos o los asientos o sea, las inscripciones que se hacen y que se materializan en un asiento de inscripción, se presumen exactos y válidos en tanto no haya esta resolución judicial que haga la rectificación. Entonces, si una persona no hace esta rectificación, los efectos de la publicidad del registro van a seguir dándose. No sé si por ahí va tu pregunta, Alisa. Sí, sí, doctor. Gracias. Ya, ok. Bien. Disculpen que a veces yo no soy el que entiendo. O sea, el profesor no es perfecto. El profesor no sabe muchas cosas. A ver, Quiros Sandal. Doctor, buenas tardes, compañeros. Voy a hacer un pequeño comentario con respecto al principio de legitimación. La legitimación es el efecto de la inscripción registral. Es importante este principio, pues tiene una relación con la seguridad estática, como lo acaba de mencionar, doctor. Y también es una presunción juris tantum, pues admite prueba en contrario. También las inscripciones son las expresiones, ¿no?, de esa exactitud del registro. Es decir, lo que informa el registro es válido y esta exactitud solo se puede modificar cuando se hace una demanda judicial o en una rectificación al mérito del título archivado o otra documentación que tendría que presentar el usuario. El Código Civil nos dice también que esa exactitud puede ser desvirtuada en la vía judicial. Por eso se dice que la inscripción registral tiene su respaldo en los tribunales, es decir, en el Poder Judicial. Eso sería todo, doctor, mi pequeño comentario. Gracias. Muy bien, Sandal. Es válido también hacer comentarios sin hacer preguntas. Efectivamente, el principio de legitimación es un principio que tiene relación, o sea, en verdad los principios registrales están relacionados entre sí, o sea, y apuntan, no hay que olvidar, a la seguridad jurídica, porque el registro, o sea, debe dar seguridad, debe, o sea, no se olviden el debe, que pertenece al mundo del deber ser, no de lo que es, porque muchas veces el registro, y lo puedo decir acá, porque estamos en el nivel de la academia, se equivoca y no nos da seguridad. ¿Ok? Pero el registro se ha creado para eso, ¿no? O sea, el registro se ha creado, sobre todo siguiendo la Constitución, para proteger la propiedad privada. La propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. ¿Cómo? A través de instituciones. En este caso, lo garantiza a través del registro. No solamente del registro, porque
una forma de preservar la inviolabilidad del domicilio es a través de los órganos jurisdiccionales. Pero el registro es una institución importante que da seguridad. Y ahí entra el tema de la legitimación. O sea, el registro, o sea, los asientos son intangibles. No se pueden modificar por el capricho del propio registrador. Si el registrador se ha equivocado y no hay forma de enmendar el error con los archivados, no puede anular una inscripción que ha hecho. Tendría que iniciarse una acción de nulidad de esa inscripción en los órganos jurisdiccionales. Ok, a ver, vamos a seguir con Cubas. Sí, doctor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a hacer un pequeño comentario acerca del principio de especialidad, de su importancia y de las manifestaciones que tiene a nivel normativo. Este principio es importante ya que tiene relación con uno de los fines del registro, que vendría a ser la publicidad registral, ¿no? Que también es considerado un principio del registro. Este principio también es llamado principio de determinación. Tiene que ver con la claridad y la precisión de la publicidad de las situaciones jurídicas. Se manifiesta recordando que nuestro sistema tiene 4 grandes registros, 2 que tienen que ver con los bienes muebles y los inmuebles, y también en el registro de personas, las personas naturales y las personas jurídicas, ¿no? También un autor nos manifiesta que el principio la eficacia de este principio depende en gran medida de la forma en cómo se cumple, ¿no? Debe cumplirse de forma clara, ¿no? Además también este principio no ha sido recogido en nuestro Código Civil en el libro 9, pero sí se encuentra en el Reglamento General de los Registros Públicos, en su artículo 4. También en el registro de personas naturales es importante señalar que se debe abrir una sola partida por cada persona natural. Y también este principio se manifiesta con respecto a los derechos reales, ya que establece la necesidad de determinar datos necesarios para precisar su alcance en el registro, ¿no? Ya sea, pues, todos los datos de la propiedad, por ejemplo. También se manifiesta en el registro de predios en el artículo 44 y también en los derechos inscribibles, ¿no? Estamos en el registro de predios, por ejemplo, en el artículo 2019 del Código Civil. Y por último, también tiene manifestaciones este principio en sus 2 formas, en su forma material y en el tema formal también. Eso sería todo, doctor. Gracias. Ok. Bien, ha sido un comentario o una síntesis de lo que están en los videos. A ver, vamos a seguir ahora con Sofía. Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, igualmente quiero hacer un comentario y al final una pregunta. Okay. Respecto al principio de legitimación registral, ya vemos que se ha establecido como una presunción relativa de exactitud del derecho respecto al contenido de un asiento registral. Entonces, vemos cómo este principio dota de diferentes efectos. Respecto al titular registral, le otorga aquella legitimidad para poder realizar o actuar en el tráfico jurídico y sin ser privado de su derecho, sin su consentimiento que sea escrito. Se puede decir que este principio genera tanto esa presunción de exactitud en los asientos como da legitimación al titular registral. Vemos qué tan importante es este principio para los registradores en especial en el momento de dar la calificación registral, puesto que en esta etapa es la que deben tener mayor cuidado y ser un poco amplios con su interpretación para no caer, como se dijo, en los errores de concepto.
esta es una característica pues que se adhiere a nuestro sistema registral peruano. En ese sentido, quisiera saber en qué sistemas registrales no se aplica este principio de legitimación registral. A ver, en los principios, pero en los sistemas como clandestinos, o sea, en el sistema francés, en el sistema también del derecho italiano, también no se aplica la legitimación. O sea, no hay esta presunción de exactitud. O sea, pero después en todos los sistemas existe la legitimación. Ahora, si hacemos ya un análisis más detallado de lo que hemos venido viendo en el curso, de los sistemas que hemos expuesto, como el australiano, en el australiano no habría la legitimación. ¿Por qué? Porque en verdad, en el sistema australiano, como ustedes saben, la inscripción es convalidante de los vicios, de las nulidades que pueda tener un negocio jurídico. Entonces, en ese sentido, en el sistema australiano, que lo hemos revisado en el curso, no se aplica el principio de legitimación ni tampoco el de fe pública. Porque no admite el sistema australiano prueba en contrario. O sea, no admite que se pueda desvirtuar una inscripción. Ahora, no significa que en el sistema australiano no haya errores. En el sistema australiano se puede haber errores, y cuando hay errores, igual que en nuestro sistema y en la mayoría de los sistemas, hay una especie de fondo para indemnizar a los perjudicados, a las personas que han sido perjudicadas en una mala inscripción. Entonces, la legitimación en el sistema australiano no se aplica. Ahora, tampoco me parece, o sea, desde mi punto de vista, en lo que hemos visto en el sistema de clandestinidad, que es el sistema francés, pero que, como yo les decía, no sé si en el video, en alguno de los comentarios o en alguna clase, les decía que estos sistemas están yéndose hacia, porque es un sistema de folio personal. Entonces, no se puede determinar ahí la exactitud de si estamos hablando de titularidades de predios, ¿no? Entonces, porque se rige por el folio personal. Sin embargo, el sistema europeo de registros, o sea, de los sistemas registrales europeos, la tendencia es ir hacia el folio real, sobre todo en tema de bienes. O sea, tanto bienes muebles como inmuebles. O sea, se está yendo hacia el folio. Lo mismo sucede en Inglaterra, o sea, en el sistema del common law, es un sistema diferente, también se está, para tener un orden sobre las titularidades de los predios, hay un folio real, hay modificaciones. En el sistema norteamericano, los seguros de títulos tienen un registro privado y lo lleva en base al folio real, o sea, el folio real. Entonces, eso es lo que te puedo decir, Sofía, con respecto a... Gracias, doctor. En el sistema australiano no hay la legitimación. A ver, vamos a seguir con Pasquel. Hola, doctor, buenas noches. ¿Se me escucha con claridad? Sí, por supuesto, Hilary. Bien, gracias. En esta oportunidad me gustaría hacer un pequeño comentario y también una pregunta respecto al principio de legitimación registral. En cuanto creo que por sus efectos, pues constituye un principio esencial dentro de nuestro sistema registral peruano, ¿no? Como se ha mencionado en el video, a partir pues, de este principio, los asientos del registro se presumen exactos y veraces. Y por tanto, pues, el titular registral es también considerado legitimado para actuar, ya sea dentro del ámbito extrajudicial, judicial, o en la forma en la que el asiento lo determine, ¿no?
Sin embargo, como ya se ha venido señalando en anteriores clases y también por distintos compañeros, esta presunción es iuris tantum, por tanto admite prueba en contrario, pues los asientos registrales pues, pueden ser rectificados por el registro o invalidados por los órganos jurisdiccionales. Creo que hasta aquí es importante que lo tengamos claro. Al respecto, esta salida pues, que se da frente a la existencia de estos errores o estas inexactitudes registrales, me parece muy importante. ¿Por qué? Porque según la autora Elizabeth Amado, a quien he estado leyendo paralelo a los videos, si nosotros, por ejemplo, hacemos una comparación entre la nulidad de un acto o de un contrato dentro del derecho común, dentro del derecho general, esta nulidad pues no produce efecto jurídico alguno, ¿no? Sin embargo, como lo ha estado mencionando, doctor, en el ámbito registral, la situación es distinta, ya que un acto o un contrato inválido pues puede producir ciertos efectos si no se elimina precisamente esta inexactitud registral, ¿no? Ya sea material o de concepto, como se ha estado mencionando. En este sentido, también, doctor, particularmente considero importante y que este principio pues se encuentra de la mano o exige una calificación registral bastante fuerte, ¿no? Es decir, exige que los registradores efectúen una calificación con un mayor cuidado, con una mayor amplitud, precisamente para evitar estos errores que hemos estado mencionando. Esto con respecto a mi comentario. Ahora, respecto a mi pregunta, usted en el video, doctor, ha mencionado que la rectificación se da conforme al Reglamento General de los Registros Públicos. Entonces, en el artículo 76 del mismo, respecto a la procedencia de la rectificación, menciona que no procederán las rectificaciones cuando existen, por ejemplo, obstáculos que lo impidan en la partida registral. Esta última parte, doctor, no me quedó muy claro, por ejemplo, a qué obstáculos se está refiriendo, ¿no? El artículo 76. Gracias. Has hecho un comentario muy interesante, ¿verdad? Efectivamente, cuando se habla de nulidades, en tema de nulidades, luego te voy a responder tu pregunta. En el tema de nulidades, cuando se trata de nulidades, al menos desde el punto de vista teórico, una nulidad de un negocio jurídico, en teoría, no produce efectos, no son efectos jurídicos, pero pueden producir efectos materiales, o sea, efectos prácticos, que no necesariamente o no tienen el respaldo jurídico. Ahora, evidentemente, cuando se inscribe un negocio jurídico con vicios, un negocio jurídico con nulidades, va a producir los efectos. O sea, a veces nosotros en el registro no es que cometamos un error en esa parte, hacemos la calificación y simplemente no detectamos que detrás, o sea, en cuanto a los requisitos de validez de los negocios jurídicos, nosotros no podemos, o sea, nosotros hacemos la calificación y en base a la documentación que nos presenta. Nosotros no hacemos lo que puede hacer un juez, hacer inspecciones seculares, hacer, o sea, visitas in situ sobre la realidad. Nosotros trabajamos, ¿cuál es la realidad del registro? ¿Con qué realidad trabaja? Con documentos, con instrumentos, con más exactitud, para ser precisos, con instrumentos públicos por regla general. Y muchas veces los instrumentos son una especie de velo de la nulidad que hay detrás. Entonces, cuando sucede eso, hay una nulidad de un negocio jurídico, pero como no se ha podido detectar en la calificación, este negocio jurídico nulo va a producir todos sus efectos y va a tener legitimación. Hay la presunción de que es exacto y de que es válido, que el que tiene, o sea, el que tiene la titularidad tiene la posibilidad de rectificar, ¿ok? O sea, de eso se trata. Ahora, con respecto a tu pregunta, o sea, sobre los obstáculos,
O sea, un obstáculo, o sea, que puede impedir una rectificación es si, por ejemplo, hay una orden de inhibición de la partida, o hay o sea, una orden o en todo caso, un obstáculo podría ser también que haya un título pendiente, y que ese título pendiente va a ser incompatible con el derecho que está inscrito. Un obstáculo, esos son obstáculos desde el punto de vista de, o sea, que se dan en la partida misma, o sea, que lo vamos a detectar, el registrador lo va a detectar al momento de la calificación, el mismo sistema te va a avisar que hay títulos pendientes, o simplemente revisando la partida, nos vamos a dar cuenta que hay un obstáculo. Porque hay estas inhibiciones, hay una orden de no innovar, por ejemplo, una medida cautelar en ese sentido. Ahora, otros obstáculos que también pueden hacer que no se pueda hacer rectificaciones es cuando la partida, sobre todo las partidas que se hacían en tomos y en fichas, se hayan deteriorado y no se pueda reconstruir esto. O sea, tenemos esos problemas en el registro también. Entonces, una rectificación no podría hacerse si, por ejemplo, la partida está en un proceso de reconstrucción. Hay un proceso de reconstrucción. Al comienzo de la clase les decía que ahora mismo se va a dictar un curso en los registros sobre los procedimientos administrativos registrales que tienen que ver con la reconstrucción de partidas, con la reconstrucción de títulos archivados, con el tema de las duplicidades que les he hablado. Entonces, esos son obstáculos también que van a impedir una rectificación. O en todo caso, cuando ya se ha modificado el derecho, o sea, no tiene sentido hacer una rectificación, o sea, porque no está produciendo los efectos. No sé si me dejo entender en esta parte, o sea, cuando, por ejemplo, quieren hacer modificar, hay dos juntas directivas de personas jurídicas, o sea, una asociación tiene una junta directiva A, B, C que han pasado en el tiempo, la última es la D, pero hay algunos nombres de algunos integrantes de la junta directiva que son inexactos. Entonces, no tiene sentido, desde mi punto de vista, hacer una rectificación de un nombre cuando esa junta directiva ya ha fenecido en sus funciones, o sea, ya no tiene sentido hacer una rectificación, salvo que salvo que haya una especie se ha de rectificar con la finalidad de precisar ciertos errores, ciertos negocios que estas personas han celebrado en su momento, ¿no? O sea, a veces cuando se hace una regularización de una junta directiva, de una persona jurídica, a veces las asociaciones o las personas jurídicas, un comité, una asociación sobre todo, tienen un problema de acefalía. Entonces, cuando hay problemas de acefalía, o sea, hay una asociación que se ha creado en el año 2000, y el año 2000 se ha inscrito una junta directiva, y luego el año 2022 pretenden inscribir la junta directiva de 2022, o sea, 2022-2024. Pero entre el lapso del año 2000 hasta el 2022 no han inscrito absolutamente nada en el registro. Y puede suceder que alguno de los directivos o alguna junta directiva haya realizado negocios jurídicos y se necesita
esa inscripción, no obstante que ya no producen sus efectos, o sea, que ya no están vigentes. Para un tema de publicidad y para regularizar ciertos negocios es necesario hacer estas rectificaciones. Entonces, no sé si te he logrado responder, Hilary. Sí, doctor, con los supuestos que menciona, sí está bastante claro. Gracias. Esos son los obstáculos que pueden impedir una rectificación. O sea, eso es lo que sucede en la realidad, en la práctica registral. ¿Ok? Vamos a seguir, no sé si a ver, Sotelo. A ver, Sotelo. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Lo puedo escuchar? Sí. Sí, hola. Sí, ya, doctor. Buenas noches. Un comentario, doctor, respecto al principio de legitimación. Bueno, la consagración de este principio registral pues exige que los registradores efectúen pues la calificación registral con mayor cuidado, ¿no? Y con mayor pues amplitud. Como ya sabemos que el contenido de los asientos de inscripción o anotación se presume cierto, ¿no? Y producen sus efectos mientras no se declare nulos o sean cancelados, ¿no? O se rectifiquen posteriormente, ¿no? Es necesario tener en cuenta la importancia de los efectos de este principio, ¿no? Como explica el doctor Fernando Torres Manrique en un caso que por ahí estaba leyendo en internet. Supongamos que el título que origina la inscripción de una transcripción de dominio es falsificado, ¿no? E incluso el autor de tal delito ha sido pues condenado y dicha sentencia recaerá en un proceso penal a quedado firme, ¿no? Incluso en tal caso, la inscripción originada con dichos documentos continúa produciendo sus efectos legales, ¿no? Incluso en los casos en que el registro tiene conocimiento de tal hecho y la persona que se favoreció con la traslación de dominio puede venderlo, ¿no? Y luego, en mérito a dicha compra y venta, inscribir, ¿no? Otra traslación de dominio. Es interesante este punto que me ha llamado bastante la atención. Y bueno, una pregunta sería, para terminar con esto, en su experiencia como registrador, doctor, ¿usted se ha visto o tuvo la oportunidad de ver o escuchar un caso similar, doctor, a lo que acaba de mencionar, ¿no? De este autor Fernando Torres, que lo he leído? Hay muchísimos casos. Espero que no sean ese tipo de abogados ustedes, si no yo quedaría mal como profesor. De hecho, o sea, hay gente, o sea, hay abogados que van a la última ratio del derecho, a la última razón del derecho, que es el derecho penal. Si hay evidentemente falsificación, o sea, si ha habido una falsedad y producto de esa falsedad se ha inscrito una transferencia de un predio, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Esa es la pregunta. Registralmente. Tienen que hacer una demanda de nulidad de ese asiento, del título que es falso, probar que es falso y por tanto va a caerse la inscripción. Es como el dominó, se cae. Pero yo veo en la práctica, sobre todo acá en esta ciudad de Iquitos, he visto abogados que solamente van al tema penal. ¿Y cuál es la finalidad del derecho penal? Sancionar al infractor de un ilícito penal, de un delito penal. Entonces, si yo apunto solamente a meter a la cárcel al falsificador, ¿qué gano? Absolutamente nada desde el punto de vista registral. Entonces, muchos abogados apuntan en casi todos los casos donde he visto de falsificación acá, sobre todo en personas jurídicas, en comunidades nativas, comunidades campesinas, apuntan al tema penal. Y se olvidan del tema civil, se olvidan del tema registral. Si ustedes esta parte se olvidan, entonces no han sido mis alumnos de derecho registral, en verdad. Porque quedaría mal el profesor. O sea, cuando hay estas anomalías en el registro, hay falsificaciones, tienen que apuntar a desvirtuar, ¿qué cosa? La legitimación. ¿Qué hace la legitimación? Presunción de exactitud, de validez, y le faculta al titular a disponer del bien. O en todo caso, si es una persona jurídica,
a tener todas las prerrogativas que tiene, por ejemplo, una junta directiva o un presidente de una junta directiva, un tesorero, para abrir, cerrar cuentas. Si ustedes apuntan solamente para meter a la cárcel al infractor y se olvidan del tema registral y del tema civil, entonces yo les he enseñado mal derecho registral. Y eso parece ser la tendencia de casi todos los abogados de esta ciudad. O sea, van solamente, apuntan al tema penal y se olvidan del tema registral o del tema civil. Entonces, ¿por qué? Porque no conocen los efectos, no conocen qué cosa es la legitimación, pues. El principio de legitimación registral. No lo conocen. Y si no lo conocen, entonces van a apuntar a la última razón del derecho, que es el derecho penal, con la intención de ¿qué cosa? De aprobar de que esa persona ha cometido efectivamente un delito, una falsedad, una falsificación, y producto de eso hacerle una condena penal. Y esta persona seguramente irá a la cárcel. Pero ¿qué pasa con el tema registral? O en todo caso, muchas veces, ¿qué es lo que he visto, por ejemplo, en una comunidad conocidísima acá en Iquitos? Ya se deben imaginar de qué se trata. Más o menos el caso sucedió así. Este es real. O sea, como el presidente no quería convocar a una... el presidente de esta comunidad no quería convocar a elecciones. Porque sucede, una vez que, o sea, las comunidades tienen un plazo que empieza en octubre a elegir un comité electoral y en diciembre tienen que hacerse las elecciones de las comunidades campesinas. Entonces, muchas veces estos comuneros que están en la directiva, sobre todo el presidente, no lo quiere hacer con intencionalidad de perpetuarse en el poder, de todas las cosas que se ven. Entonces, cuando sucede esto, hay dos alternativas que se dan desde el punto de vista civil y registral, porque son normas registrales que facultan. O sea, el presidente que ha fenecido en su mandato puede convocar a una asamblea de acuerdo al Código Civil. No, perdón, de acuerdo a la normatividad registral. Y de acuerdo al Código Civil, nosotros podemos acudir al juez civil, para que convoque a unas elecciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? O sea, ¿qué es lo que se ve en la práctica? Mientras la convocatoria, porque este es de Ripley, sucedió así, mientras los comuneros estaban peleando en la vía judicial, oponiéndose a la convocatoria, etcétera, etcétera, estaban en un proceso ya casi 2 años en discutir solamente la convocatoria para que la asamblea sea válida, la asamblea eleccionaria, porque estaban acéfalos, no tenían una junta directiva vigente. En tanto discutían con el último presidente inscrito, iban ahí, iba oponiéndose, ¿qué cosa hizo el presidente? Mientras discutían, convocó a una asamblea eleccionaria. Y esa convocatoria, de acuerdo a las normas registrales, es válida. O sea, claro, yo ya no soy presidente, pero yo estoy facultado para regularizar la cefalía, de acuerdo a la norma registral. Entonces yo convoco a una. Entonces, mientras discutían unos comuneros, y este tipo también, discutían una salida judicial, una convocatoria judicial, él convocó. Y lo hizo rápido. Eligieron un comité electoral, eligieron una directiva, y presentaron al registro. Nosotros en el registro no estábamos enterados. O sea, ahí al abogado era para denunciarle, a este abogado que estaba, o abogados que estaban detrás de esta convocatoria judicial. Es para, no sé, o sea, decirle que quitarle su título de abogado, porque lo que tienes que hacer si estás en un proceso judicial es anotar tu demanda. Entonces, si no anotas tu demanda, entonces no estás haciendo nada. Entonces, o sea, no nos podemos enterar en el registro qué está sucediendo extrarregistralmente. Entonces, ¿qué sucedió? Hicimos la calificación
todo estaba correcto, primero la convocatoria era válida, había quórum, había todo, se ha cumplido con el estatuto y se inscribió. Y luego el juez, después de 2 años, casi 3 años, convoca una asamblea. Hacen unas elecciones con la convocatoria judicial y eligen para el mismo periodo que ya se había elegido anteriormente en una asamblea válida. Se dan cuenta que hay estos problemas por una mala asesoría que hacen los abogados, que hacen estos abogados. El abogado si no sabe, la oficina del abogado se llama estudio. Hay que estudiar, pues. No crean que es suficiente con los 6 años que uno va a una escuela de derecho. Uno empieza, yo empecé a estudiar hace muchísimos años derecho, cuando tenía 18 años. Y hasta ahora sigo estudiando derecho. No he dejado de ser estudiante. Entonces, la oficina de los abogados que ejercen la oficina se llama estudio, y hay que estudiar, pues, el caso. Y si no sabes, si no sabemos, hay que preguntar, porque hay gente que seguramente sabe más que nosotros, de hecho. Entonces, esos peligros hay de malas asesorías y porque no conocen instituciones registrales. Entonces, cuando hay falsificación de documentos, cuando hay falsificación de títulos, van al tema penal. Y con el tema penal no vas a desvirtuar la legitimación registral. Si no les ha quedado claro esto, entonces yo me retiro de ser profesor de Derecho Registral. ¿Ok? ¿Ha quedado claro o no ha quedado claro? ¿Mm? Sí, doctor. ¿Ha quedado claro? ¿Mm? Clarísimo, muchas gracias. ¿Mm? Si no hacen eso ustedes, o sea, si yo veo haciendo lo que hacen los abogados de acá, de esta ciudad, o sea, no les estoy enseñando Derecho Registral. ¿Ok? Entonces, por eso es importante conocer las instituciones y conocer cuáles son los efectos que van a tener las instituciones y las normas de carácter registral, que son importantísimas, sobre todo en temas patrimoniales y también en temas de personas jurídicas. Les estoy hablando de un caso de una comunidad conocida de esta ciudad. Es real, ustedes pueden revisar los archivados, ahí están, son públicos. Ustedes pueden revisar y ver lo mal que hacen la tarea que hacen muchos abogados, que asesoran mal. O sea, cuando tú no sabes un caso, cuando no eres especialista en eso, mejor di que no sabes el asunto, que no es tu tema, que no es tu especialidad, que no manejas el asunto, porque nosotros no podemos saber. Yo no sé, o sea, yo sé muy poco de derecho. El derecho registral es mucho más amplio de las cosas que yo pueda decir acá. Ya saben, hay 4 grandes registros. En la ciudad de Lima, en los registros públicos de Lima, los registradores hay registradores de hipotecas solamente. Es un acto. Hay registradores de constituciones. Es un solo acto de personas jurídicas. Hay registradores de segundos actos de personas jurídicas. Yo fui un registrador de segundos actos de asociaciones. Yo no hacía constituciones en Lima. Y en predios hay especialistas en habilitaciones urbanas, en edificaciones, en edificios. Y cada uno es experto en eso. Y esos registradores que son expertos en edificaciones, en habilitaciones urbanas, cuando le preguntas si sabe algo de hipoteca o algo de personas jurídicas o naturales, de hecho que no lo va a saber. Salvo que sea un estudioso del derecho registral, de repente es profesor en alguna universidad, entonces necesita leer para estar informado de todo lo que involucra el registro. O sea, ni yo mismo sé todo el derecho registral, porque es muy amplio. Entonces, si yo no conozco el derecho registral, menos voy a conocer otras cosas, menos voy a conocer temas de carácter procesal. Yo conozco cuestiones muy generales de derecho penal, de derecho civil, derecho procesal civil, por mi formación jurídica y porque los abogados tenemos que tener esta capacidad de aprender a aprender. El abogado tiene que tener esta capacidad de saber interpretar normas, interpretar hechos y normas.
Entonces, esa capacidad tenemos que tener los abogados. Entonces, cuando nos modifican una norma, no vamos a tener ningún problema de saber interpretar la norma. O sea, esa capacidad sí tenemos. Si hemos sido bien formados. O sea, entonces, uno puede estudiar un asunto, uno puede hacerse experto en ciertos temas. ¿Ok? Entonces, esa es la recomendación que yo les doy. Ahora, el ejercicio de la profesión, claro, en un mercado tan pequeño como Iquitos es terrible, ¿no? O sea, el abogado tiene que jugársela, sobre todo los abogados litigantes. Es muy difícil. Como dicen, la calle es muy difícil. Y para poder ser competitivos, tienes que ser bueno. Pues. Entonces, yo siempre digo, el tema está o sea, en términos futboleros, o sea, la pelota está en la cancha de los alumnos, de los que se están formando. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, bueno, si no hay preguntas, ya entiendo, hay una presunción juris tantum siempre, de que todo ha quedado claro en estos dos temas, tanto el principio de especialidad como el principio de legitimación, que le estamos, o sea, dando vueltas, ¿no? Hay unos seminarios, varias clases, desde las primeras clases hemos hablado de la legitimación, que es uno de los principios importantes. Ahora ya tienen ustedes las claves de que saber desvirtuar la legitimación. Si ustedes no hacen eso, entonces van a tener problemas. Pues van a ser estos abogados que van a querer meter a la cárcel al infractor, y cuando el infractor o otras personas están haciendo de la suya con el tema que le da el registro, ¿no? Con estos efectos que dan estos principios, sobre todo de legitimación que le estamos viendo. A ver, señor Wong, que ha levantado la mano, ¿tiene alguna pregunta o algún comentario? Doctor, yo quería hacer una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Hola. ¿Sí? ¿Cuál es tu Doctor, pregunta? mi pregunta es la siguiente. No sé si me escucha, mi internet está un poco mal. Doctor, mi pregunta es, ¿por qué el legislador no ha tipificado el principio de especialidad registral en el Código Civil, pero sí lo ha establecido en el reglamento? ¿Hay alguna explicación para ello? En verdad no hay ninguna explicación. ¿Por qué? A ver, vamos a explicar el asunto. Lo que pasa es que el Código Civil del 84 ha sido un Código Civil con las mejores intenciones que han tenido los grandes maestros del derecho civil en el Perú. Pero el gran error que cometieron ellos es que no han hecho las actas de las deliberaciones de las instituciones y de las normas del Código Civil peruano del 84. O sea, no hay las actas de las discusiones. Si nosotros tuviéramos las actas como hay las actas del Código Civil de 1936, de cómo se discutieron 5 abogados, había hasta un médico en esta comisión reformadora del Código Civil de 1852. Entonces, ¿cómo vamos a saber por qué no se incorporó en el Código Civil el principio de especialidad? Entonces no hay una respuesta certera. O sea, ¿qué estaba en la mente del legislador? O sea, yo no podría decirte qué estaba en la mente del legislador en ese momento. O no sabían, o no conocían, o no sabían, o creían que es una norma, es un principio que debería estar en un reglamento y no en una norma sustantiva. Pero eso que yo le estoy diciendo, hubiera sido interesante que esté en actas. O sea, se levanten actas de las discusiones que se hacen. Eso es importante. Eso se llama lo que vendrían a ser las fuentes históricas de una norma y que permiten interpretar una norma. Entonces, ¿por qué no han incorporado? No lo sabemos a ciencia cierta. O sea, yo puedo especular y decir, bueno, seguramente han pensado que este principio no tiene la trascendencia de la legitimación, de la publicidad, de la titulación auténtica, de la fe pública, etcétera, etcétera. Entonces,
yo estoy especulando, de repente ellos han dicho, están en la cabeza de los que han elaborado el libro 9, de que este principio de especialidad solamente es un tema de un reglamento, que debería en todo caso el reglamento decir cómo a trabajar la técnica registral, o sea, cómo materializar las inscripciones, porque de eso se trata. ¿Cómo materializo la inscripción? El trabajo registral para dar una publicidad diáfana, una publicidad clara. ¿Ok? Entonces, como no tengo esos elementos, entonces yo no te podría decir por qué el legislador del 84 no incorporó en el libro 9 este principio de especialidad. O el principio de la voluntariedad, que tampoco está, que lo tenemos tácitamente por ahí, que también está en la doctrina, porque el principio de voluntariedad tampoco está en el reglamento. ¿Ok? Pero se deduce de la interpretación que nosotros hacemos de que en el Perú nos regimos por la voluntariedad. O sea, a nadie nos puede obligar, con excepciones, a acudir al registro. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, si no hay preguntas, entiendo que todo ha quedado claro, entonces yo les agradezco por esta retroalimentación que hemos hecho el día de hoy. Es un tema, hay que seguir repasando, hay que seguir estudiando, sobre todo si hay gente que le apasiona el derecho registral. Y hay gente que cae a veces en el derecho registral por diversas circunstancias. Para querer a alguien hay que conocerlo, ¿no es cierto? Hay que conocer. Entonces, cuando conoces el derecho registral, por ejemplo, yo caí así, de manera fortuita, pensando de pronto en algún momento hacer fondos para poder armar un estudio, caí en el registro. Y luego muchas circunstancias han hecho que no me vaya del registro y luego vaya de a poco queriendo esta disciplina jurídica que nunca en mi vida pensaba ejercer como registrador y tampoco enseñar el derecho registral. Pero la vida te da esos retos. O sea, uno a veces no sabe por dónde va a ir, pero hay mucha gente que desde a veces estudiantes, sobre todo en los últimos años, ya se inclinan por ciertas ramas del derecho, ¿no? Entonces, el derecho registral es una rama muy importante. En España, para ser registrador es muy, pero muy difícil. Y los registradores, como acá en el Perú, al menos lo que se conoce, son como los notarios, o sea, gente que gana bien, o sea, vive bien. Y para ser registrador en España hay que pasar unos sistemas de oposición, que se llaman unos concursos públicos por oposición, que son muy, pero muy difíciles. Creo que en una de las clases yo les conté la anécdota que cuando tuve la oportunidad de hacer un curso en España de Derecho Registral, el famoso CADRI, que hasta ahora lo convocan todos los años, y van registradores de toda Latinoamérica. Entonces, una de las sesiones que nos daba un profesor era visitar, o sea, parte del curso era visitar la Escuela Judicial de España. Es algo así como el Consejo Nacional de la Magistratura que tenía su escuela. Entonces, la sede de esta escuela judicial en España es en Barcelona. Entonces, nos fuimos a recibir una charla de un juez, un profesor español, un juez, que era profesor de los aspirantes a jueces, de los que ya habían ganado el concurso y estaban formándose como jueces. Entonces, él, refiriéndose al registrador que nos acompañaba, él dijo, yo admiro al registrador porque el examen para ser registrador en este país, dijo, es mucho más difícil que para ser juez.
¿ok? Entonces eso es lo que hay. Y hay gente que le gusta el derecho registral, se apasiona por el derecho registral. De hecho, que a todos ustedes no les va a apasionar el derecho registral, pero es importante que lo conozcan, porque como dice este dicho, ¿no? El que no cae resbala en el registro, finalmente, porque está en nuestra piel el derecho registral. El derecho registral está en nuestra vida, ¿no? Está en nuestra vida. Cuando compramos una propiedad, cuando compramos un vehículo, cuando constituimos una empresa, tenemos que pasar por el registro. Y hasta cuando nos vamos a morir, vamos a hacer un testamento, vamos a pasar por el registro. Y si no hacemos testamento, finalmente nuestros hijos, nuestros herederos van a hacer nuestra sucesión intestada y vamos a parar en el registro. ¿Ok? Entonces, con eso estaríamos terminando la clase. Estaríamos terminando la clase. Voy a dejar de grabar para pasar a la lista de asistencia, entonces yo les agradezco. Entonces hay que mantenernos conectados y atentos a la lista de asistencia, ¿ok?